Muy buenas noches para todos nuestros oyentes, profesionales de la educación que buscan conocer un poco más de nuestro mundo educativo. Los acompaña César Quevedo, maestrante en la Universidad Iberoamericana. El día de hoy les compartiremos una reflexión de lo que ha sido el desarrollo educativo pedagógico en la historia, apreciando su influencia y las dinámicas actuales, es decir, los hechos ocurridos en el área educativa pedagógica en el pasado y cómo han influido en la educación actual. Esta noche les hablaré sobre los eventos históricos que han caracterizado la educación en general, incluyendo aspectos ocurridos en nuestro país, esos cambios que impactaron en la educación y que nos llevan a pensar que aún hay cosas por suceder. Conocer de ellos nos ayudan en nuestra práctica pedagógica actual, porque conociendo la historia podemos transformar el futuro. Algo sí sabemos, no estamos ante un sistema estático, sino ante el resultado de tensiones históricas entre la institucionalización del Estado y la globalización. Entonces, estos modelos, las respuestas críticas que buscan emancipación en este sentido, se analizan hitos históricos que, bajo la mirada de Osterbach, Pérez, Raga y Maldonado, configuran nuestra realidad educativa actual. La perspectiva eh, histórica a la cual hacemos referencia en este pod, obviamente tiene elementos que para nosotros como docentes son importantes a la hora de la práctica. Bueno, comencemos con lo que nos relata Gabriela Osterbach, quien analizó los periodos históricos de la educación por fechas, sino por hitos que las distinguen. Para empezar, identifica y divide su relato en 5 periodos. El primero de ellos se caracteriza por el reconocimiento del papel e intervención del Estado en la educación primaria, convirtiéndose así en una responsabilidad política, ya que todos los referentes a la estructura y la postura en marcha le correspondía al Estado ejecutar y de la mejor forma. Consiguientemente, un segundo periodo se vio enmarcado por la secularización, es decir, fue el proceso social, cultural y político donde la religión y sus representantes pierden un poco su autoridad e influencia sobre las instituciones públicas. Un tercer periodo consistió en el movimiento para lograr la formación de los maestros con la finalidad de garantizar la calidad educativa. Un cuarto periodo se vio caracterizado por las reformas sociales desarrolladas por movimientos de los estudiantes, además de poner en práctica la educación indígena y empezar a consolidar la identidad nacional. En este periodo fue evidente el aumento de la matrícula escolar y nacen nuevas instituciones. También se toma innovaciones ocurridas en otras latitudes y nuevas formas de planificación educativa. De igual manera, en esta parte de la historia, los regímenes dictatoriales y aspectos socialistas influyeron en la política educativa, lo que pretendió darle ese aspecto social comúnmente prolongado por estos grupos. En la última fase se evidencia el neoliberalismo, haciendo un especial énfasis en la calidad y la equidad social. En resumen, en concordancia con Osterbach, efectivamente estos cambios han impactado significativamente en las prácticas educativas actuales. En definitiva, el desarrollo de la educación actual no puede entenderse sin la consolidación de los sistemas educativos nacionales durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Según Osterbach, la educación en Iberoamérica no fue un proceso aislado,
sino un proyecto de construcción de identidad nacional influenciado por los modelos europeos, principalmente en Francia o el francés. Podría decirse que el legado de la estructura de grados y el currículo unificado y la escuela como centro de control social. Muchas de las rigideces burocráticas y la visión de la escuela como fábrica de ciudadanos que interpelamos hoy tienen su raíz en este deseo de homogeneización cultural propia de la historia comparada de la región. Ahora abandonaremos la perspectiva de Pérez e Idérraga, quienes se encontraron en los cambios significativos en el ámbito educativo en nuestro país. Hace mención sobre un evento histórico y lo que aún existe como son las escuelas nuevas y activas que han logrado llegar a sectores no autorizados, zonas rurales, desprovistas de las comodidades de las zonas urbanas, fortaleciendo una democratización de la educación. Lo mejor de este proceso es que ha estado marcado por diversos movimientos sociales, llevando la educación o llevando a que la educación sea nuevamente protagonismo, aparte esencial de la sociedad. Puesto, por cierto, nunca debió perder, porque todos hoy sabemos que ha costado lo que la educación sea para todos. Por otro lado, estos autores mencionan la valiosa iniciativa del sacerdote José Joaquín Salcedo, quien por medio de una emisora local educó a la comunidad en temas religiosos y en aspectos básicos de la formación, lo que diríamos que fue el precursor de la educación a distancia utilizando la radio. En definitiva, esto es un ejemplo de las tantas oportunidades que tenemos los maestros de generar nuevas iniciativas con tal de que la educación sea accesible para todos. Asimismo, Pérez e Idérraga hacen referencia a las características de la educación en el siglo XXI, resaltando la influencia de las culturas extranjeras y cómo han impactado los currículos, enfoques pedagógicos e incluso el desarrollo del aprendizaje de lenguas extranjeras como el inglés. En el contexto, se han establecido lineamientos curriculares y estándares mínimos por competencias delineados por el Ministerio de Educación Nacional, que orienta a los estudiantes hacia la aplicación de lo aprendido. Este panorama resulta la necesidad de que los educadores adopten un enfoque creativo y proactivo en sus prácticas docentes, buscando soluciones a los desafíos educativos actuales, con hechos claves que el autor señala. La fuerte influencia de la Iglesia Católica en la educación pública, pasando luego de una educación más técnica y profesional a mediados del siglo XX. Sin embargo, existe una brecha entre la educación urbana y rural, donde se han dado diversas luchas para lograr disminuir la misma de la manera tal que se derive de un proyecto educativo consono con el que debe ser. En consecuencia, podríamos decir que en Colombia la historia educativa se ha visto caracterizada por la promulgación de leyes y la capacidad de poder implementarlas en un territorio diverso y con conflicto. Así las menciona Pérez e Idérraga. Para ellos resultan las leyes que fueron las bases para una estructura moderna, pero que contrastaba con la desigualdad social. Asimismo, Maldonado examina las pedagogías críticas, destacando su origen en la Escuela de Budapest, quien enfatiza la comprensión y la acción. Se cita la importancia de comprender lo universal e histórico y actuar en lo singular, promoviendo una participación democrática en ambientes educativos. Además,
menciona la Escuela de Frankfurt, quien aboga por liberar el individuo de convencionalismos en el conocimiento, fortaleciendo un análisis crítico de diferentes paradigmas. Para los docentes, entender estos enfoques históricos es clave para facilitar el empoderamiento de los individuos y transformar la sociedad a través de una lectura crítica de las realidades económicas, sociales y políticas. Se resalta la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes para que puedan abordar desigualdades sociales y estructuras de poder mediante estrategias que promuevan el cuestionamiento, la indagación activa, utilizando métodos como la mayéutica socrática, que nos anime a descubrir su verdad y profundizar más allá de la información proporcional en clase. En ese sentido, en Iberoamérica se consideraban sus sistemas y en Europa surgían movimientos de desencanto producto de las guerras y el fracaso de las promesas de la Ilustración, por lo que las palabras de Maldonado, la educación dejó de verse únicamente como una herramienta en progreso económico para entenderse como un espacio de lucha política. En este desencanto al cual se refiere Maldonado es en el que permite interpretar el modelo neoliberal en la educación, las dinámicas actuales de resistencia docente y la búsqueda de una educación inclusiva subyacen directamente en esta pedagogía críticas que exigen que el estudiante no sea un receptor pasivo, sino que sea un sujeto transformador de la realidad. En conclusión, estamos llegando al final de nuestro espacio de conocimiento y aprendizaje y lo finalizamos con un resumen que permite complementar lo conversado en este pod. Por lo tanto, para interpretar las dinámicas actuales debemos conocer la convergencia de estos tres flujos históricos. En primer lugar, derivada de la historia comparada y expresada por Osservanch, hoy se manifiesta una estandarización global, como por ejemplo las pruebas internacionales PISA y la búsqueda de modelos exitosos que a veces ignoran la cultura local. En segundo lugar, la deuda histórica local, en análisis histórico realizado por Pérez e Idirraga, revela que los desafíos actuales en salud escolar, convivencia, bilingüismo, no son nuevos, sino que arrastran décadas de desatención estructural. Es decir, estos sean considerados por años, pero los resultados demuestran que falta más estructura para que logre un buen inicio de la consolidación. Finalmente, la necesidad de la pedagogía crítica presentada por Maldonado para hacerle frente a una educación que tiende a la automatización, conformando que esta corriente de la acción crítica es la única respuesta frente a la deshumanización del aprendizaje. Por tanto, la educación que hoy requiere de una práctica pedagógica que no solo repita la historia, sino que busque reescribirla en verdad, pero que en estas reflexiones contribuyan a lograr un ejercicio profesional de calidad, no repitiendo los errores del pasado y no permitir evolucionar como docentes. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muy feliz noche.